En el Elfa Investiga de hoy vamos a ver el caso de un asesino muy conocido que incluso tiene su propia serie de Netflix, el caso de Jeffrey Dahmer. Capaz que un montón lo conocen por la serie que tiene en Netflix, que es muy conocida y además es excelente, chicos. Si no la vieron, realmente se las recomiendo porque la serie de Dahmer en Netflix es muy buena. De hecho, es una de mis favoritas del género. Si no la vieron, se las recomiendo. Hoy, en este Elfa Investiga de día martes del mes de terror, mes de octubre, vamos a conocer su caso con un video de Jordi Wild que, lo analiza muchísimo. Como siempre vemos sus videos, la verdad que hemos visto un montón, porque él te cuenta desde la infancia hasta el primer caso, cómo fue evolucionando la persona y bueno, todo el trasfondo psicológico que tiene, que es lo que más nos interesa. Así que vamos a arrancar con el video y bueno, vamos a ir comentándolo igual, vamos a ir reaccionando y al final del video vamos a hacer porque yo por lo que tengo entendido, ¿no? Por lo que vi de la serie, el chabón siempre tuvo una psicopatía galopante, ¿viste? Ya de niño. Y el caso de Dahmer tiene algo muy particular, que es que el chabón no solo mataba, torturaba a sus víctimas, tenía pedazos de su carne en la heladera, las comía, era un hijo de puta psicópata, sino que realmente tuvo equivocaciones en los que siempre estuvo a punto de ir preso. Y no iba preso porque era un hombre estadounidense blanco y rubio y era la única razón por la cual la policía no se la llevaba. Porque entendamos también que era un momento de la época en el que había mucha más discriminación y todo. Y de hecho, algo muy perturbador que dijo el asesino en la vida real, lo dijo en una confesión, fue que le preguntaron por qué todas sus víctimas eran adolescentes, jóvenes de piel oscura. ¿Por qué todas sus víctimas eran o latinos o negros? Y él dijo, bueno, eran hombres porque yo soy homosexual y me excitan los hombres. Y eran latinos o negros, no por una preferencia mía, sino porque es más difícil que me encuentren. Como diciendo, nadie los busca, nadie clama justicia por ellos, entonces soy mucho más impune que si desaparece un hombre blanco. Es algo que te pone la piel de gallina, gato. A mí me pone la piel de gallina. Y fue algo que dijo él de verdad en una de las entrevistas que le hicieron estando preso. Así que bueno, vamos con el caso. Imaginaos la siguiente secuencia. Vais caminando por la calle y se acerca a vosotros un hombre alto, rubio, de ojos azules que os ofrece $100 para haceros unas fotos. Os convence, os camela, es alguien que parece muy tranquilo, es una persona sosegada, que habla con educación, con respeto, que transmite confianza. Así que decís que sí. Subís a su apartamento y cuando entráis lo primero que os sorprende es un olor horroroso, un olor a putrefacción, como si alguien se hubiera dejado el congelador abierto y toda la comida acumulada durante semanas y semanas se hubiera empezado a podrir. Empezáis a observar atentamente el apartamento y encontráis en una esquina un objeto que parece sacado de otro sitio, un gran bidón industrial, ahí, en el apartamento de una ciudad cualquiera de Estados Unidos. No entendéis nada, pero ese hombre rubio, de voz sosegada, os sigue camelando, os invita a su dormitorio. Vais hacia allá, por una parte porque queréis el dinero que os ha prometido por haceros unas fotos, pero también porque tenéis curiosidad, porque ese hombre alto, rubio y de ojos azules transmite un extraño carisma. Entráis en la habitación y veis todo de pósters de hombres desnudos en las paredes. Hay un televisor, y en el televisor, en ese mismo instante, se está reproduciendo El Exorcista 3, que contiene una de las escenas más terroríficas de la historia del cine.
Así arranca Vuestras la alarmas que se serie habían de activado al Dahmer, entrar ¿eh? en ese piso, pero que de alguna manera habíais silenciado, vuelven a activarse y explotan cuando de repente y en un despiste ese hombre os coloca unas esposas en una muñeca. Se acerca a vosotros, os pone la cabeza en el pecho, saca un cuchillo y dice la siguiente frase: esta noche voy a comerme tu corazón. Ay, no. Esto no es una ficción. Esto no es una irrealidad. Hoy en el rincón de Giorgio, uno de los vídeos más esperados, sin ningún Perdón, tipo de duda, Jordi, de la no te historia escuchaba. de este canal. Y ya tiene casi 10 años. Estamos hablando nada más y nada menos que de la historia absolutamente real, sin ficción, sin mentiras, documentada de la vida de uno de los asesinos en serie más famosos, más depravados, más sexualmente desviados de toda la historia de la humanidad, Jeffrey Louis Dahmer, más conocido como el caníbal de Milwaukee, y que acaba de adquirir una importancia mediática increíble en todo el mundo. El caníbal de Milwaukee. Y además, gato, algo que me causa mucha gracia es que el chabón tenga un nombre re yankee, corte Jeffrey Dahmer, Jeffrey Louis Dahmer. ¿De dónde salió el Luis? Gracias a una serie de reciente creación y que ha sido un exitazo. Aquí voy a contar la historia tal y como fue. Ya sabéis que en cualquier serie, incluso en una tan fidedigna como la que se acaba de hacer, hay ficción, hay mentiras, hay exageraciones, hay personajes romantizados. De hecho, seguramente el primer personaje idealizado de toda esa serie es el propio Jeffrey Dahmer. No, Aquí ¿por qué contaréis idealizado? la verdad y nada más que la verdad. Si en la serie Espero te que muestran estéis que es un preparados hijo de porque va a remil ser un puta. viaje Ah, denso, porque... va a ser un Para, viaje en algunos momentos. es cierto lo que dice. Chicos, perdón que pause el video, pero vamos a seguir comentándolo. Es cierto lo que dice, porque vos sabés que cuando salió la serie... Claro, a mí la serie me encantó, entonces mi algoritmo me empezó a mostrar un montón de cosas de la serie. Vos sabés que TikTok estaba lleno de pendejitas enamoradas de Dahmer, tipo haciendo edits de TikTok con canciones románticas de Dahmer. ¿Me entendés? Haciendo edits de Dahmer, tipo de amor, de que les hubiese gustado conocerlo, no sé qué. Pibitas en TikTok, estaba lleno TikTok de ese tipo de contenido, boludo. Déjame de joder. Además era gay, corte, no casa en una. Muy desagradable, pero también sumamente interesante. Así que sin más historias, comenzamos. Pero antes tengo dos noticias que os tengo que decir y que sé que os van a encantar. La primera es que la semana de Halloween está al caer aquí en el rincón de Jordi. Por leerlo, por si queréis apoyar los viles y más asquerosos que se puede hacer con un cuerpo humano. Pero eso lo comprobaremos y lo veremos después. Volvamos a la familia. Su padre, Lionel Herbert Dahmer, es investigador químico, una persona culta, con estudios, pero que estaba muy Se parece poquito muchísimo en al de casa. la serie. Por lo tanto, podríamos hablar de un padre ausente, de un padre que no le dio el cariño, quizás no le dio la atención que un niño tan especial como Jeffrey necesitaba. Su madre, Joyce Annette Dahmer, era una persona más complicada. Una persona muy hipocondríaca, pasaba horas y horas y horas en la cama y reclamaba muchísima atención. En vez de dar atención a su hijo, la reclamaba, la necesitaba. Pero repito, claro, sin llegar al maltrato psicológico, sin llegar a ser una madre abusiva, sin llegar a ser y un era desastre depresiva de la madre, persona. me parece. ¿Cómo se llevaban los padres entre sí? Pues no demasiado bien. Entre que el padre estaba muchas horas fuera de casa, la madre era un poquito complicada, discutían muchísimo. De hecho, años después, la madre tuvo un affair, el padre se enteró y eso fue la causa del divorcio de los padres. Pero ya es cuando Jeffrey era una persona adulta, 18 años, pero durante su niñez, su adolescencia, tuvo que aguantar, eso sí, muchas broncas y unos padres que a él no le demostraban afecto y entre ellos tampoco lo demostraban. Su padre, que ha sido uno de los grandes apoyos en la vida de este asesino, llegando incluso a serlo cuando ya se sabía todo, pero eso lo hablaremos más tarde. Su padre siempre lo quiso, siempre lo respetó, aunque no lo mostrara en muchos casos. Se preocupaba por ese pequeño Jeffrey, que muchas veces estaba ahí en casa sin decir nada, callado, retraído, así que le instaba, casi le obligaba a ser sociable con los O sea, demás, tampoco una interactuar infancia... con los demás chicos, a ver, porque pensaba que Jeffrey era una tampoco persona una locura, muy introvertida. Y el propio Dahmer ha explicado que esto no era exactamente así, sino que se encontraba a veces en situaciones tan violentas para un niño pequeño, discusiones, ataques verbales entre los padres, que simplemente se iba encerrando en sí mismo. Pero no es que fuera tan introvertido, sino que en su casa no se
se encontraba lo suficientemente cómodo quizás como para mostrar su carácter. Por los motivos que sean, el pequeño Jeffrey Dahmer empieza de muy jovencito a tener una obsesión, una muy extraña. Se sentía fascinado, atraído por las vísceras, por el interior de los animales, sobre todo de los animales muertos. Hay varias versiones que explican el posible origen. Algunos dicen faltó una escapadita a Disney, estaba te digo, escuchando a su padre hacer una vivisección o algún tipo de análisis a un pequeño animal, y el sonido de las vísceras, el sonido de los lo huesos calentaban, gato. hizo clic en su cabeza y se quedó lo calentaban, embriagado, llegando en unos años a juntar esto con el sexo. Otros dicen que fue el propio Jeffrey Dahmer, que un día en el instituto, en el colegio, que hacíamos cuando éramos pequeños, en la clase de biología, la típica rana a la que abres. No, acá no hacíamos eso, ahí sintió una fascinación absoluta y unas ganas de tocar, de ver, de pasarse esas vísceras por la cara y por todo su cuerpo. Jeffrey, como no tenía mucho control, muchas veces salía de casa, iba por la carretera, por la autopista, y a cada animal muerto que encontraba, lo cogía, lo guardaba y empezaba él mismo a hacer esos cortes, a mirar a los animales muertos de la carretera. Estamos hablando de un no los mataba, sino que los agarraba muertos, todavía. Esa fascinación tan morbosa por algo tan extraño. Jeffrey se hace mayor y, por desgracia, esa fascinación por la sangre, por los órganos, por las vísceras, no tan solo. Si hubiera quedado ahí, capaz podría haber sido forense, o trabajar en una morgue, o en una casa de que arreglan a los muertos y le sacan las tripas y todo eso. Pero el chabón tenía otras psicopatías también. No desaparece, sino que se incrementa y se junta con su despertar Qué cuerpito sexual. Raro que tenía. Aquí hay dos temas a hablar. El primero, claro, ahí es está que el era problema. homosexual. Desde que tiene el primer impulso de atracción hacia los demás, se da cuenta de que lo que le gusta son los hombres. En un momento en el que no era tan fácil como puede ser ahora decir que eres homosexual, y en un contexto de catolicismo importante, en un contexto en el que ser así de diferente podía ser un problema no tan solo para ti, sino también para tu familia. Y lo otro que tenemos que hablar es que no tan solo siente atracción por los hombres, sino que también siente atracción por la dominación absoluta, por la subyugación, por ese concepto, por esa idea de coger a un niño, a un adolescente, a un amigo, a otro hombre, dominarlo de la mayor de las maneras, matarlo, abrirlo en canal y mantener todo tipo de relaciones con lo que quede. Esto es Jeffrey Dahmer adolescente. Con lo que quede. Lo que en un principio eran fantasías lejanas, casi idílicas en su cabeza y que nunca pensaba que serían reales, cuando él se va haciendo más fuerte físicamente, cuando él se va haciendo más hombre, empiezan a convertirse en planes. Él tenía una gran fantasía erótica y era subyugar, matar y hacer de todo con un autoestopista. Era una idea que él tenía en la cabeza, pero realmente nunca pensaba que acabaría sucediendo, porque dentro de lo que cabe, con sus ideas absolutamente perversas dentro de su cerebro, por fuera era un chico más o menos normal, con un sentido del humor muy negro. De hecho, se hizo incluso famoso en el instituto por imitar a personas con deficiencia mental, a gente con parálisis cerebral. Un humorista, unos shows un streamer. Que incluso sus amigos, sus compañeros, llamaban dameradas, y era que se podía poner en cualquier lugar sin ningún tipo de vergüenza a hacer un espectáculo cayéndose, babeando. Eso pasa en la todo serie con también. un humor muy oscuro, Un streamer. muy negro. Pues este chico, que tenía amigos, que era una persona relativamente sociable, pero que por dentro Martín tenía esas Sirio, ideas que él pensaba que nunca iba a realizar. Pero un día estaba por la carretera y se encontró con un autoestopista y pensó: ¿qué hago? ¿Me ¿Qué es paro autoestopista? o sigo? Y él siempre explica que, por desgracia, su impulso, sus ganas de destruir a ese hombre, de machacarlo y de luego tener relaciones con el cadáver, le pudieron. Así que dio media vuelta y fue hacia su primera víctima. Ay, Steven Mark Hicks era un autoestopista que venía de un concierto Los que hacen dedo en la de rock ruta. y que iba con una camisa un poquito abierta. Eso excitaba muchísimo a Jeffrey. No podía parar de pensar en qué habría debajo, no tan solo de la camisa, estamos hablando debajo del músculo, del hueso, claro, qué habría ahí dentro. Así que le dijo a este chico: oye, ¿por qué no te vienes a mi casa y tomamos unas copas y pasamos
una velada tranquilita. Van hacia su casa, Steven empieza a hablar de chicas. Jeffrey ¿Qué? sabe en ese momento que no va a haber posibilidades de que entre ellos dos a nivel sexual suceda nada, pero aún así en su cabeza las ideas se agolpan, así que en un momento de enajenación coge una mancuerna que tenía, pega a Steven lo más fuerte que puede, salta sobre él y con la barra de la propia mancuerna lo escaña hasta matarlo. En ese momento para un asesino pueden pasar dos cosas: que te asustes, que pienses ¿qué acabo de hacer? O que vayas a disfrutar del momento. ¿Cuál creéis que fue la opción de Jeffrey? Claro. La segunda, sin ningún tipo de dudas. Con sus propias manos intentó abrir el pectoral de Steven, lo consiguió y practicó el onanismo encima de la cavidad abierta de ese cadáver. Esa es fue onanismo? su primera experiencia sexual necrofílica. Sería la primera de muchísimas. Jeffrey es perfectamente consciente de que lo que hace no está bien, de que no es bueno matar, de que no es bueno tener este tipo de pensamientos. Quiere olvidar lo que ha hecho, quiere hacer desaparecer esa red de ideas absolutamente macabras que cada 2x3 tiene, así que encuentra una especie de refugio en el alcohol. El alcohol acompañaría una buena parte de la vida de Jeffrey Dahmer, convirtiéndose en un alcohólico que desde luego no ayudaría a su propio autocontrol y a poder tener una vida normal. Su padre, que ya está divorciado y tiene una nueva novia, está preocupadísimo por su hijo, no porque piense que está matando a hombres o que tiene pensamientos de asesinar a hombres, subyugarlos y hacerle todo con los cadáveres, sino porque Hola, cree Nico. y sabe ¿Cómo que tiene un estás? problema con la bebida. Así que le insta a hacer algo con su vida, a intentar ir, por ejemplo, a la universidad. Así que Jeffrey se apunta a la Ohio State University, una de las grandes universidades El padre de Ohio, quería que sea con la científico. intención de ser una persona de provecho, de dejar atrás toda esa mierda que tenía acumulada. El año fue un absoluto desastre. Él sigue bebiendo como un loco, suspende todo. Un día su padre va a visitarlo y se encuentra que la habitación universitaria está repleta de botellas vacías. Le dice, incluso en ese momento, que le pagará más años. Y en Estados Unidos la universidad es carísima, que no se preocupe, que confía en él. Pero Jeffrey está en otro estado completamente diferente, así que al final acaba abandonando la universidad. Su padre vuelve a aconsejarle hacer algo con su vida. En este caso, hijo mío, enrólate al ejército. Para muchos, el ejército en ese momento era una especie de tabla de salvación para personas que tenían problemas de comportamiento, problemas económicos, problemas con sus padres, problemas con sus parejas. Enrolarse al ejército era una manera de ir a un sitio en el que en teoría le iban a dar una casa, una familia, Pero comida, disciplina, iba a poder aprender. claro, esto fue cuando él intentó ir a la facultad, que le fue para el orto en la facultad, porque, bueno, por todo lo que él era. Y el padre le insistió para que se aliste al ejército. Pero ahora presten atención, porque cuando se alista el ejército, sucede lo peor. O sea, empieza a incorporar herramientas que antes no tenía. Meterse al ejército lo potencia peor a él. Ciertas cosas. Ahora Jordi lo va a Quizás acababa en explicar, guerra y seguro. acababa muerto en Irak o en cualquier sitio, pero no dejaba de ser una tabla de salvación para personas que estaban perdidas, además de muchos otros que realmente querían ser soldados. No era el caso de Jeffrey. Como ¿Cómo era pensáis que le alcohólico, fue el no tema iba a del las ejército? clases de la facultad Fatal. ni nada. Seguía bebiendo, así que tenía cada 2x3 problemas con sus superiores. En una ocasión, en el año 1979, castigaron a todo su pelotón por culpa suya y sus compañeros le pegaron una buena paliza. Y esto es una cosa que se solía hacer a veces en entrenamiento militar: cuando uno la cagaba repetidamente y causaba problemas a los demás, sin decir nada a los instructores, se tomaban de alguna forma la justicia por su cuenta. Aguanta un tiempo en el ejército, pero esa relación no iba a terminar bien, por lo que lo acaban expulsando. Vuelve a Ohio y va a vivir con su padre. Sea como sea, la cosa no va bien. Jeffrey bebe mucho, eso complica por supuesto las cosas, así que al final decide irse con su abuela, la única persona por la que mutuamente había sentido algo de cariño. Era la última persona a la que podía ir para intentar ser feliz. Y al principio la cosa va muy bien. Jeffrey de alguna forma se reconstruye ahí, acompaña a su abuela a la iglesia, empieza a tener unos ciertos ideales católicos. Fijaos, ideales católicos, una persona que hizo todo lo que hizo a posteriori. Encuentra trabajos, incluso en uno de ellos pues dura un cierto tiempo, reduce el consumo de alcohol, pero sus impulsos, ese fuego negro que tenía dentro, por algún lado tenía que salir.
y que explotar. Año 1982, Jeffrey es detenido por exhibición pública, exhibicionismo típico y tópico, quitarse la ropa delante de 25 personas, entre las cuales habían varios niños. No recibe más que una multa, pero ya estamos viendo que su autocontrol tenía ciertas grietas importantes. Vamos unos años más allá, 1985, y aquí hay un acto que cambia su vida por completo. Recordemos que él ya había matado y que había conseguido controlarse y no volver a matar. Está en una biblioteca, está leyendo y se acerca a un hombre, un chico, y le da un papel, y en el papel pone que si quiere ir al baño con él, le va a hacer trabajitos. Eso despierta en Jeffrey Dahmer una compulsión que no había sentido tan fuerte desde que mató a Stephen Hicks. Igual algo que Jordi no dice, capaz porque yo lo vi en la serie y capaz lo que vi en la serie no es así, pero en la serie muestran que cuando él va al ejército aprende a hacer ciertas drogas para dormir a las personas. De hecho, él en el ejército las prueba con sus compañeros soldados, pero no sé si es real, yo lo vi en la serie eso. Que en el ejército le enseñan a hacer como una especie de sustancia que puede dormir a la otra persona, y él lo prueba en uno de sus compañeros y nunca se supo que fue él, hasta que lo terminaron echando por eso, porque lo terminaron descubriendo. Controla, regresa a casa, pero ese punto es el que marca el punto de inflexión entre su vida más o menos normal y su transformación en uno de los asesinos en serie más peligrosos de toda la historia. Ese día, todo cambia para Jeffrey. Empieza en ese momento a frecuentar saunas gays, buscando por una parte la propia satisfacción sexual, pero también buscando víctimas, buscando hombres a los que subyugar. En principio no quiere matarlos. ¿Qué es lo que hace Jeffrey? Va a las saunas, los droga, hace de todo con ellos, pero muchas veces simplemente se queda a su lado. Él quiere que sus partners, que las personas con las que se acuesta, no se muevan, que sean como dildos. Un necrofílico, amigo. Que no tengan vida propia, que no estén con una sus bolsa propias de papa. ideas, con sus propios deseos, que sean simplemente algo inerte con el que él pueda hacer y deshacer. Pero recordemos que ahí dentro no tan solo hay las ganas de control, sino también el gusto por la sangre, las vísceras, los órganos. Por lo que ese punto macabro seguía estando ahí e iba a ser más fuerte que nunca. Os voy a poner un ejemplo de cómo de podrida estaba la cabeza de Jeffrey Dahmer. Un día lee en el periódico que un chico de 18 años ha muerto y que hay el funeral. Muchos pensaríais, bueno, pues ya está, tampoco tiene mucho más misterio porque no es alguien que él ha conocido. Para Jeffrey esto no era un problema, así que va a comprarse una pala y decide ir donde está enterrado ese chico, porque lo que quería hacer era pues mantener relaciones con el cadáver. Intenta con la pala quitar la tierra, encuentra que es demasiado dura, así que se rinde. Pero es un ejemplo que yo creo que de alguna manera muestra de forma muy clara, de forma muy fidedigna, cómo de inestable era mentalmente ese señor. En el año 1987 Jeffrey Dahmer vuelve a matar. Y eso sería el inicio de muchas muertes. El 15 de septiembre de ese mismo año, Steven Tuomi estaba tranquilamente en un bar tomando algo. Se le acerca a un iba hombre mucho a bar alto, gays rubio, también. con gafas, atractivo, que le inicia una conversación agradable y que lo acaba convenciendo de que vaya con él a su hotel, al Hotel Ambassador. Según Jeffrey Dahmer, sus intenciones no eran mortales. Lo único que quería era drogarlo, hacer cosas con él y estirarse a su lado. Nada más. Van a la habitación, hay un blackout general y a la mañana siguiente Jeffrey Dahmer se levanta, abre los ojos y lo primero que ve es el cadáver de Steven Tuomi a su lado, con sangre por todos lados. Él mismo tenía magulladuras y se da cuenta de que ha matado sin querer, sin recordarlo a ese sin hombre. querer. Y hasta el día de su muerte Jeffrey Dahmer siempre dijo que él no tenía intención de matarlo y que no recordaba lo que pasó exactamente. Quizás había sustancias capaz de no por medio, quería quizás matarlo fue un cuando lo shock planeó, mental tan pero fuerte para mí por que no volver se a matar, acuerde. que su propia psique bloqueó ese recuerdo. Sea como sea, Steven Tuomi fue su segunda víctima. Y aquí es donde empieza la auténtica locura para Jeffrey Dahmer. Aquí Jeffrey pierde el control y ya de forma activa busca víctimas. No para tener simplemente relaciones, sino para matar y para vilipendiar los cuerpos. En ese tiempo mata a 2 hombres más, James Doxator, con el que comete actos necrofílicos terribles
que no voy ni a relatar, y Richard Guerrero, con el que después de asesinarlo tiene una forma extraña de sexo oral. Durante todo este batiburrillo criminal, él seguía viviendo con su abuela. No. Su abuela no sabía nada. Su abuela simplemente sabía que bebía demasiado y que muchas veces traía chicos a casa, cosa que por supuesto no le gustaba y no le hacía ninguna ilusión, por lo que al final Jeffrey Dahmer se va de casa de su abuela y empieza a buscarse la vida por sí mismo. En el año 1989 Encima ya se tenía como podría haber 25 años. terminado ¿Cuánto tenía? todo. Habrían habido varias víctimas, sí, pero no tantas ni tan trágicas como hubieron a posteriori. ¿Por qué? Porque Jeffrey Dahmer es detenido por agresión sexual a un niño de 13 años. No. Niño que consiguió escapar, avisar a la policía, y la policía rápidamente atrapa a Jeffrey, aunque ya os digo yo que en este vídeo no se va a hablar bien de la policía, porque la policía es una de las grandísimas culpables de que Jeffrey Dahmer haya hecho. Es el caso lo de hizo. que denunció Una la policía vecina, que es inoperante. terrible. Una policía que comete error tras error. Aquí tenemos un caso perfecto. Un tío que ya ha matado a varios hombres, que tiene un niño de 13 años con el que va a hacer algo. El niño se consigue escapar y cómo no hay una investigación más profunda para ver si ese tío había hecho más cosas. Cómo no hay una investigación realmente dura con una persona que tenía un perfil como el suyo. El caso es que esto no pasó. El padre de Jeffrey, Lionel, contrata un buen abogado que lo que intenta demostrar es que Jeffrey está loco, que tiene unos sentimientos de no pertenencia a la realidad, juegan la carta de la esquizofrenia y consiguen un veredicto no demasiado severo. Condenan a Jeffrey Dahmer a 1 año en un correccional y 5 años de libertad vigilada. Pero fijaos si ya estaba ido de la cabeza en ese momento Jeffrey, que en pleno ataque judicial, en el que lo lógico es que te portes bien, que estés tranquilo, que estés controlado, mata su siguiente víctima. Un modelo de 24 años llamado Anthony Sears. Jeffrey quedó prendado de ese hombre. Absolutamente prendado. Lo encontraba bellísimo, guapísimo. Le gustó tanto que después de matarlo, Que lo quiso descuartizar. cortó su cabeza, cortó sus genitales y los guardó para siempre en acetona. Y ahí donde iba él a vivir, se llevaba esa cabeza y ese miembro. Estamos hablando de cosas tan fuertes que parecen imposibles, que parecen irreales y son totalmente No, ciertas. el caso de Jeffrey acaba Dahmer es yendo al correccional terrible. y no termina ni la condena. A los 10 meses le dicen, ¿sabes qué? Que empieza tu libertad vigilada, ya puedes ir a la calle. ¿Creéis que se comportó bien en libertad vigilada? Ya os digo yo que no. Estaba incontrolable. Era una persona ya sin ningún tipo de El chabón autocontrol encontró el y vacío que, legal, aunque boludo. siempre supo que lo que hacía no estaba bien, no quería ni podía detenerse. En el año 1990 es donde empieza lo que se llama el killing spree de un asesino en serie, ¿no? Esa época en la que más matan, más rápido, más problemas tienen para detenerse. Yo no voy aquí a detallar cada uno de los encuentros y cada uno de los asesinatos, porque creo que sería un poquito reiterativo y tampoco no hace falta, pero sí os voy a contar ciertas cosas que hizo Jeffrey Dahmer en esta época. Primero, ¿cuál era su modus operandi? Pues casi siempre el mismo. Él frecuentaba, sobre todo, locales, bares, pubs de ambiente gay. Encontraba a un chico que le gustara, a veces les ofrecía dinero para hacer fotos en su habitación, fotos eróticas. Si la pobre víctima decía que sí, se iban juntos y una vez en un hotel, en un apartamento, donde fuera, casi siempre los drogaba, los dejaba dormidos, atontados, y una vez cao, los estrangulaba y los mataba. Una vez había hecho esto, empezaba la segunda parte del plan, y aquí venía pues todo tipo de relaciones, de abusos, de necrofilia, de lo peor que os podéis imaginar, ya no tan solo con el cuerpo entero, sino con partes del cuerpo, partes a veces muy extrañas, y en muchos casos todo esto fotografiado. Él tenía una cámara, las famosas fotos Polaroid de Jeffrey Dahmer, ¿no? Que es una de las cosas más famosas, además de las gafas de su imagen, ¿no? Tan característica, las fotos que él iba haciendo de todo. Y de hecho, yo he visto las fotos, o he visto varias fotos, no son muy difíciles de encontrar, por supuesto, no voy a poner nada aquí, a lo mejor pongo una imagen de las fotos o varias fotos difuminadas, censuradas, y son cadáveres en posiciones sugerentes, en posiciones eróticas, cabezas, miembros, esqueletos, todo lo que os podáis imaginar a nivel depravado, a nivel perturbado, a nivel de un auténtico
loco que ya se me acaban los adjetivos, pues ahí podéis tener esas imágenes. Yo no os recomiendo que lo busquéis, pero como sé que seguramente lo haréis, para vosotros va. Le da por conservar partes de los cuerpos, sobre todo partes óseas, cráneos, alguna parte particular del cuerpo, en su casa. Incluso a veces pintaba las calaveras. Ya estamos entrando en un punto incluso religioso, incluso místico. De hecho, la policía cuando entró, porque os voy a contar por supuesto cómo terminó el tema, ¿no? Cuando entró y vio la casa, el apartamento de Jeffrey Dahmer, dijo que eso, más que la escena de un crimen, parecía un museo de los horrores, pero parecía casi un altar a Claro, los hombres guardaba muertos, cosas a de los todas las hombres víctimas. fallecidos. Más cosas Pedazo que de hacía Jeffrey Dahmer cuerpo, en esos meses de fotos. absoluto infierno. Canibalismo. Me imagino que algunos, pues, si el título del vídeo es su mote más famoso, es el caníbal de Milwaukee, ya os podíais imaginar que practicaba el canibalismo, y sí, lo practicaba, y mucho, con todo tipo de partes. No voy a entrar en los detalles más escabrosos, pero cualquier parte que más o menos se pueda comer, él lo probaba. Bíceps, músculos, tendones, da igual, lo probaba. Incluso hacía recetas. ¿Y por qué lo hacía esto? Él lo ha explicado, ¿no? O lo intentó explicar. Él lo hacía porque de alguna forma sentía que esas personas, esos hombres, que en algunos casos eran hombres para él muy deseados, guapos, formaban parte de su propio cuerpo. Que al ingerir la carne de esos hombres, entraban en una especie de simbiosis con él mismo, y que sentía que ellos estaban dentro de él. Literalmente, seguramente en ese caso, pero para él tenía connotaciones más allá de comer la carne de un ser muerto. Aquí viene una de las cosas más locas que hizo, y fijaos de qué perfil estamos hablando. Le dio por hacer experimentos y crear una especie de zombies esclavos que hicieran todo lo que él quisiera sin decir nada. Investigó en libros de Una química lobotomía. y le dio por probar lo siguiente. Hacía con un taladro una trepanación en el cráneo de una de sus víctimas, todo esto estando vivos, y les metía un poquito de ácido hidroclórico con la esperanza de que al cabo de un rato se convirtieran en eso, en seres que harían cualquier cosa que él quisiera. Por supuesto, esto nunca funcionó y al final siempre tenía que acabar rematándolos. ¿Y qué hacía con los cadáveres? Pues en gran parte los deshacía con productos químicos, pero en algunos casos se le acumulaban y eso olía fatal. Y las vecinas, No, es terrible. vecinos, de hecho en la serie pues hay la famosa vecina que no era exactamente así, porque no vivía en su misma escalera, sino que vivía más allá. Bueno, ya sabéis, repito, que la serie inventa cosas, ficciona cosas, aunque es bastante fidedigna, sobre todo muy bien actuada. El papel de Jeffrey Dahmer es espectacular. Si fuera una película, era para ganar el Oscar sí o sí. Pero bueno, vuelvo a la realidad. Vayamos al año 1991, cuando él ya lleva bastantes más víctimas en las espaldas, porque para mí viene uno de los momentos más fuertes de toda la historia. No porque hiciera algo especialmente gore, sino por la actuación policial, de verdad. Sí, es el caso, yo les digo, me pone la piel de 26 de gallina, mayo de boludo. 1991. Conoce a un chico Escuchen de esto. 14 años llamado... 14 años el Cynthia nene, Somphone. Perdón si no lo he dicho bien, porque el nombre es complicado. Un chico Escuchen, de esto es ascendencia terrible. tailandesa, Laos, Camboya, esa parte del mundo, al que convence para que vaya a su casa para una sesión de fotos eróticas. Niño de 14 años. Lo convence, lo lleva a su casa, le hace un par de fotos eróticas, lo droga, y en ese momento él estaba con su manía de los zombies esclavos, por lo que le hace una pequeña trepanación y le pone el ácido. Lo mete en la habitación que en ese momento ya estaba siendo ocupada por el cadáver de su última víctima. Un cadáver ya en putrefacción, olía fatal la casa, el cadáver estaba hinchado, un cuadro. Lo deja ahí y se va a tomar unas copas tranquilo, pensando que de ahí no va a salir. Cuando regresa, encuentra al chico en la calle hablando con 3 mujeres en su idioma. No entiende nada. No entra en pánico. Se acerca y les comenta a las mujeres que es su amigo, que ha bebido mucho, que no se encuentra bien y que se lo va a llevar a su casa de nuevo. Las mujeres no se lo creen, llaman a la policía aparece, y aquí es donde viene la auténtica locura. Jeffrey Dahmer consigue, de alguna forma, convencer a los agentes de policía que ese chico es su novio de 19 años. Podéis ver las fotos. No parece que tenga 19 años en ningún mundo. Que bebió muchísimo Jack Daniels, que no se encontraba bien. Tenéis que pensar que el chico estaba drogado, con el ácido en la trepanación. No era coherente lo que decía. No tenía fuerzas para hacer casi nada. Yo no entiendo
de verdad, cómo escapó de la casa. Ya es extraño que pudiera incluso caminar. Pues Jeffrey convence a la policía. Incluso las mujeres les estaban diciendo, ¿pero qué estáis haciendo a la policía? ¿Y sabéis lo que le dijo uno de los policías a una de las mujeres? Calla la puta boca y ocúpate de tus asuntos. Acompañaron, y aquí es ya el culmen del surrealismo, acompañaron a Jeffrey Dahmer y a este chico, su víctima, al apartamento del asesino. Incluso cuando llegaron, Jeffrey, muy inteligentemente, les mostró las fotos eróticas del chico para demostrar que efectivamente te pone la piel de eran gallina. novios, eran pareja, estaban juguetones y que ahí no había pasado nada raro. Y la policía, tal como vino, se fue. Es cierto que olía mal, es cierto que hicieron algún comentario, pero Jeffrey siempre tenía alguna excusa. Es mi pez, son las cañerías, es el baño que no he cerrado bien. Siempre conseguía disimular y siempre conseguía salirse con la suya. Este chico murió a los pocos minutos, porque Jeffrey volvió a trepanarle la cabeza, volvió a meterle ácido y en este caso no sobrevivió. Por supuesto, podéis imaginar lo que pasó después de eso. Por suerte, y aun con la total inoperancia policial, casi todos los asesinos en serie terminan entre rejas o ejecutados. Jeffrey Dahmer no sería una excepción. Seguimos en el año 1991, 22 de julio, en los meses entre el asesinato del chico de 14 años. Y este día han habido bastantes más víctimas. Jeffrey está tranquilo, porque incluso cuando a alguien se le medio escapa, sabe que las denuncias no irán a ningún lado. Al final está matando a hombres gays. Encontró el vacío legal. En ese momento a la policía le daban completamente igual. Eran cosas de gays, pensaban. Es lo que les digo. Ellos ya se espabilan. Estaba matando a mucho negro también, a mucho afroamericano. Estamos en las mismas, ¿no? Personas que en ese momento en Estados Unidos importaban menos. Seguramente si hubiera matado al hijo de un diputado de renombre, o al primo del sobrino del alcalde de Wisconsin, las cosas hubieran sido diferentes y la investigación hubiera sido mucho más exhaustiva. Sea como sea, durante meses Jeffrey Dahmer siguió matando. Vamos al 22 de julio, como os digo. Jeffrey se acerca a 3 hombres que están caminando por la calle, 3 hombres con un aspecto ciertamente desaliñado, y les ofrece $100 para hacerse unas fotos desnudos. Solo uno de ellos acepta, Tracy Edwards, que sería clave para poder atrapar a Jeffrey Dahmer. ¿Os acordáis que en la introducción he explicado una escena muy macabra? Pues es lo que pasó, y entonces Tracy, viendo que la cosa no iba en broma, y de que su vida realmente estaba corriendo peligro, empieza a pensar, ¿cómo puedo yo salir de aquí? ¿Me pongo agresivo de primeras o intento de alguna forma camelármelo? Hizo lo segundo, le decía que era su amigo, que no iba a huir, y ganaba tiempo para evitar esa muerte. En un momento determinado le dice de ir al baño, Jeffrey estaba en el sofá, y ahí Tracy le pega en la cara y se escapa. Consigue huir con unas esposas en una de sus muñecas, sale rápidamente a la calle, se encuentran los policías, les dice lo que ha pasado, un tío muy raro, muy loco, me quería matar, me ha puesto unas esposas, vive ahí. La policía va y en esta ocasión, por fin y después de años de absoluto mira el desastre, departamento. Empieza a examinar exhaustivamente el piso de Jeffrey. Y Un ahí barril se de encuentra ácido todo, había, las boludo. famosas Polaroids con decenas de fotos macabras a más no poder, cadáveres, cabezas. Eso. Al ver que estaban descubriendo cosas, Jeffrey se Tachito pone de agresivo, pero por supuesto consiguen dominarlo. Fijaos, la ironía, el que siempre dominaba, el que siempre estaba encima. En este caso los policías consiguieron subyugarlo a él. Su gran sueño se había convertido en su gran pesadilla. Lo atrapan, caso muy mediático, como os podéis imaginar. Ya en ese momento fue un show por todo, por cómo era él físicamente, por qué tipo de víctimas y por supuesto y sobre todo por lo extremadamente macabro de sus actos. Los abogados de Dahmer alegaban de nuevo locura, que hizo lo que hizo porque tenía problemas gravísimos de comportamiento, enfermedades mentales, etc. El jurado Mandalo a la silla acabó eléctrica, boludo, no déjate de picando joder. y le condenó a 987 años. Es decir, una cadena perpetua sin ninguna posibilidad de salir. Y aquí, y yo sé que llevo ya bastante rato 987 años de en vídeo, cana. se abre una cosa muy interesante. Jeffrey Dahmer estuvo unos años en la cárcel. ¿Y por qué digo unos años si no es tan viejo como para estar muerto? Pues porque lo mataron ahí dentro. Otro recluso, Christopher Starber, lo mató pegándole repetidamente con una barra metálica. No tan solo lo mató a él, sino también a otro. ¿Y cuáles son los motivos? Se cree que esa persona, por lo que fuera, no tenía una gran simpatía por Jeffrey Dahmer,
pero también que tenía problemas esquizofrénicos, y de hecho lo primero que dijo cuando confesó el asesinato es que Dios se lo había ordenado. Pero ¿por qué os he destacado como que hay chicha entre que muere y que es condenado? Pues porque hay una entrevista espectacular estando ahí. Sí, la entrevista que les digo. Que si este vídeo, este mismito vídeo, es un exitazo y le dais a like como locos, va a ser seguramente el primer vídeo de la semana de Halloween 2022. Chicos, esa entrevista a Jeffrey Dahmer es tremenda. La entrevista a Jeffrey Dahmer, donde lo cuenta todo, donde lo confiesa todo y que tiene a su padre al lado. Y aquí termina este relato con la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad sobre la vida de Jeffrey Dahmer. Una auténtica barbaridad de historia. Sí, chicos, la entrevista, Jordi tiene video. No vamos a ver todo el video completo, pero hay una parte de la entrevista. Miren. Mi único objetivo era encontrar al chico más guapo que pudiera. Su preferencia sexual no me importaba. Empecé a salvar los esqueletos y preservar otras partes. Hoy es un día importante. Y hay una parte donde dice, mira, dices que los buenos momentos, piensas que tu infancia ha sido profundamente infeliz. No, personalmente estuvo llena de grandes tragedias ni nada. Hubo buenos y malos momentos. Bueno, acá habla de su familia, pero hay una parte en la entrevista que, a ver si está por acá. Papá, que siento mucho que esto haya pasado y te amo. Y el padre lo seguía queriendo hasta el final, ¿eh? El padre lo siguió queriendo hasta el final. O sea, él estuvo un par de meses en la cárcel. Desde que él fue encarcelado y condenado a 900 no sé cuántos años de prisión, desde que él es encarcelado hasta que lo matan, este hombre lo mata, y me gusta que el hombre sea afroamericano, me parece, ¿cómo se dice? Me parece que está bueno que haya sido afroamericano el que lo mate. Sucede esta entrevista en ese lapso, donde él confiesa todo, y no sé si en esta parte sale, pero hay un momento de la entrevista en el que le preguntan por qué la preferencia sexual hacia hombres de color. Le preguntan por qué la mayoría de personas que mataste eran hombres de color. Y él dice, porque era más fácil. Que esa parte a mí me hiela la sangre, amigo, me hace poner la piel de gallina, porque literalmente él en la entrevista está confesando que mataba personas de color o personas latinas, digamos, inmigrantes, no sé cómo decirlo, pero viste que en Estados Unidos, en esa época, había muchísima discriminación, que es lo mismo que hablábamos en el caso del payaso Pogo, que fue en el Elfa Investiga anterior, en el martes anterior. Hablábamos del accionar de la policía, de cómo el chabón era un yanqui blanco. Nadie, la policía, la justicia no hacía nada. Ahora, hoy en día la situación en Estados Unidos respecto a la discriminación cambió muchísimo, pero no es un dato menor decir que la mayoría de las cárceles yanquis están llenas de inmigrantes latinos y negros. Hoy en día, o sea que, si bien ha cambiado muchísimo el nivel de discriminación desde esa época donde estuvo Dahmer, el payaso Pogo, hasta hoy, sigue siendo igual un país discriminatorio, amigo. Porque la mayoría de las cárceles yanquis están llenas de latinos y de negros. Y en esa entrevista que tiene Jeffrey Dahmer, que acá Jordi Wild la analiza, él lo dice. ¿Por qué la mayoría de tus víctimas eran afrodescendientes? ¿Era que te gustaban más, te atraían más sexualmente? Y él decía, a mí me daba lo mismo lo estético. A mí me daba lo mismo que sea blanco o negro. Mataba gente latina o gente negra porque era más fácil. Era más fácil porque la policía no hacía preguntas. Literalmente dice eso. Y el caso del chico que logra escaparse después de la lobotomía que él le hizo,
Aparece en la serie, un poco diferente a la realidad, porque en la serie la que lo encuentra el chico es la vecina que vivía al lado de su apartamento, cosa que Jordi dice que la serie acá como que lo cambió un poco, pero al fin y al cabo, al chico este que logró escaparse, chicos, un chico de 14 años, que él había drogado, le había hecho un agujero en la cabeza donde le había metido ácido, con sus últimas fuerzas, o sea, ustedes entienden la situación, con sus últimas fuerzas, con su última voluntad, no sé cómo logra caminar y escaparse del departamento. Lo encuentran 3 mujeres que lo quieren ayudar al pobre chico, que era de Haití, no sé de qué país era, tenía 14 años. Lo intentan ayudar, llama a la policía y la misma policía es la que lo deja irse con Jeffrey de nuevo al apartamento donde lo termina de matar torturándolo. La misma policía. Que lo mismo vimos en el caso del payaso Pogo la otra vez. Lo mismo. ¿Cuántas causas tenía el payaso Pogo? ¿Cuántas veces la policía lo encontró en situaciones comprometedoras? ¿Cuántas veces la policía lo encontró haciendo como pedidos sexuales a menores de edad, a niños? ¿Cuántos niños, padres de niños, lo han denunciado por acoso sexual y sin embargo seguía libre? Seguía libre siendo un payaso de fiestas infantiles, sacándose fotos con políticos, trabajando, teniendo su empresa, su franquicia. Lo mismo, peor pasó con Jeffrey Dahmer. Peor, porque la policía lo tuvo ahí, entró a su departamento que olía a muerte, que olía a putrefacción, que olía a cadáver, que tenía sierras, que tenía todo tipo de elementos para esas torturas que él hacía. La policía encontró todo eso en su departamento y sin embargo lo dejó libre. ¿Y qué le dijo a las mujeres? Que las mujeres le decían, este chico no tiene 19 años, tiene cara de nene. Este chico está drogado. Le pedía a la policía por favor que haga algo. ¿Y qué dijo la policía? No, son cosas de gays. Déjalo, son cosas de gays. Y lo llevaron de nuevo al apartamento donde lo terminó torturando y matando. Es terrible. Yo creo que de todo lo que vimos del caso de Jeffrey Dahmer, además de lo horriblemente interesante en cierta forma que es su psicopatía, porque es tan horrorosa que termina siendo tema de discusión, digamos, de decir cómo una persona puede ser tan enferma. Chabón tenía una fascinación, excitación por las vísceras, por las tripas, era necrofílico, era un asesino, era un torturador, era un enfermo, un manipulador. Tenía unas psicopatías donde todas las perversidades de su cabeza eran incontrolables, donde llegó un momento donde ya ni siquiera intentaba controlarlo y hacía lo que quería, y así estuvo años haciendo lo que quería con sus víctimas sin que la policía ni la justicia haga nada. Pero creo que lo más horrible y llamativo del caso ni siquiera es lo psicópata que era el asesino, sino el accionar de la justicia, porque esta persona, después de la causa que tuvo, después de haber estado preso meses, después de haber tenido, mientras tuvo libertad controlada, digamos, porque él fue preso un par de meses y lo dejaron en una libertad condicional donde iba a ser monitoreado, donde iba a ser, investigado y todo. Mientras sucede eso, él mata gente. Entonces, no es solo la perversidad y las atrocidades que hace este asesino hijo de remil puta y psicópata, sino que hay un montón de instituciones que desde el vamos están fallando. ¿Entendés? Hay un montón de instituciones que están fallando ahí, que no están haciendo su trabajo y que por culpa de ellos hizo todo lo que hizo también. Porque repito lo mismo que repetí en casos de asesinos anteriores que hemos visto acá. Repito lo mismo. El chabón es un psicópata y un hijo de puta, pero no hubiese hecho todo lo que hizo si las instituciones hubiesen hecho lo que tenían que hacer. Por instituciones me refiero
a la policía, pero no solo a la policía, a la justicia, que supuestamente cuando le dio libertad monitoreada lo tenía que vigilar y no lo hizo porque el chabón mientras tanto mató un montón de gente. La policía, la justicia, el coso del ejército también, que nunca saltó la ficha de nada. No sé, amigo, desde el padre que lo apañaba o sea, fallaron un montón de cosas para que esta persona durante tantos años cometa tantas atrocidades, torturas y asesinatos. Y es realmente terrible que la incompetencia, la xenofobia y la discriminación hayan sido lo más espantosamente destacable del caso de Jeffrey Dahmer. Estuvo años y años haciendo esas cosas. Y nada lo detenía porque todo él veía tanta libertad, encontró el vacío legal de decir, soy un yanqui blanco rubio, tengo la libertad de hacer lo que quiera y con un poco de manipulación salgo de cualquier aprieto. ¿Entendés? Y con un agujero en la cabeza escapó el chiquito. Era una época muy diferente a la de ahora, donde había mucho racismo y xenofobia. Pero eso no justifica tampoco el accionar. Y literalmente en la serie muestran también que la policía dijo son cosas de gays. Tranquilamente podría haber sido miembro del Ku Klux. ¡No! No, porque Jeffrey Dahmer no era racista. Jeffrey Dahmer era asesino, psicópata, torturador, esquizofrénico, necrofílico, caníbal, porque era caníbal, comía partes de sus víctimas, guardaba cabezas y órganos genitales de sus víctimas en la heladera. Jeffrey Dahmer era todo eso, pero no era racista. Literalmente no era racista. El chabón era un hijo de remil puta, pero no era racista. Porque él mismo lo dijo. Yo mataba gente de color porque era fácil. No porque tenía un odio, ¿entendés? No porque tenía un odio hacia la gente de color o un odio hacia los extranjeros o era xenofóbico o era... No, el chabón no era nada de eso. El chabón lo hacía porque era más fácil. De hecho, le gustaban. De hecho, el caso del modelo afroamericano que él ve y queda fascinado con el modelo que es hermoso, que no sé qué, guardó su cabeza y sus genitales en la heladera durante meses y se lo llevó de un alquiler a otro, se llevaba las partes de sus víctimas en tipo embalsamadas y los guardaba en la heladera. Le gustaban a él le gustaban blancos, le gustaban negros, él lo único que era homosexual, le gustaban los hombres, nada de mujeres, él era totalmente homosexual, pero los hombres le importaba una mierda si eran negros, blancos, rubios, morochos, latinos, yanquis, rusos, suizos, le importaba un carajo, a él lo que lo motivaba era otra cosa, a él lo motivaba la necrofilia, el canibalismo, la dominación, estos experimentos químicos que hacía, era todo un morbo y fetiche asqueroso psicópata que él tenía, y solamente, preferencialmente, elegía gente de color o extranjera porque era fácil que la policía no los busque y no haga nada al respecto. En esta entrevista que les mostré, que Jordi Wild la reacciona, dice justamente eso. ¿Entendés? Él no era racista, el sistema era racista. Que es diferente y que es peor. Porque peor a que una persona sea racista y discriminatoria es un sistema de poder que lo sea. Porque una cosa es que una persona sea racista y otra cosa es que toda una cultura y un sistema político y cultural sea racista, porque son montones de personas y de instituciones que tienen poder y que ya de por sí ejercen su poder a través del racismo, ¿entendés? Que eran los Estados Unidos en esa época y que, como ya les dije,
si bien por suerte ha cambiado muchísimo, sigue teniendo pequeñas cosas que quedaron de esa época. Sin ir más lejos, la cárcel de Trump llena de cocodrilos para los inmigrantes mexicanos y latinos. Sin ir más lejos. O sea, pequeños estragos de esa época tan racista todavía están en los Estados Unidos. Imagínate en esa época que era peor. Por eso yo hago hincapié en que lo peor acá funcionando era el sistema, ni siquiera es el asesino. Porque si vos me decís, como hemos dicho en casos anteriores, si vos me decís, él era un asesino que hacía todo esto, que torturaba, era necrófilo, era caníbal, él era un asesino que hacía todo eso y la policía nunca lo encontró. Bueno, el chabón es un hijo de puta, pero la justicia nunca pudo encontrarlo. Pero en este caso estuvo en muchas ocasiones en manos de la justicia e incluso condenados, y sin embargo salió y siguió matando gente. Hermosa cárcel, sí. Hermosa para Donald Trump. Hermosa para los cocodrilos que comen a esa pobre gente que está ahí. Muchos por estar indocumentados nada más. Actualmente los policías le siguen disparando y luego preguntan. Bueno, hace poco en pandemia había salido el caso del policía que le pisaba la cabeza a un afroamericano y lo mató. Nadie piensa en los cocodrilos. Bueno, por eso digo que en Estados Unidos siguen teniendo una cultura, no te digo como en esa época, por favor, Dios, no, pero han quedado estragos de esa época. Es algo cultural que tienen, como en los países que estuvieron en guerra, todavía siguen teniendo estragos de la guerra y siguen teniendo una cultura de generaciones que estuvieron en la guerra. Bueno, lo mismo con esto, era una cultura muy racista y discriminatoria que todavía les quedan estragos de eso y lamentablemente sigue pasando. No como en ese entonces. Pero bueno, el caso de Jeffrey Dahmer es horrible, es un caso de un psicópata. Nada, se podría hablar horas de qué clases, porque son un montón, de qué clases de perversiones tiene como para poder cometer todos estos crímenes. Y el hecho de que todo fue escalando, ¿no? Porque todo empezó primero agarrando animales muertos que encontraba en la ruta cuando era chico y sacándole las tripas, y después se dio cuenta que se empezó a calentar con las tripas de los animales y lo empezó a hacer en la escuela y lo empezó a hacer en su casa con animales muertos, hasta que comete su primer homicidio y queda fascinado por los órganos internos de la persona, con los cuales ya la persona muerta tiene relaciones necrofílicas. Y todo esto va escalando hasta el punto de querer hacerle una lobotomía a una persona para que sea su zombie y haga todo lo que él quiere. Y todo esto culmina con el caso del hombre que medio lo intenta manipular como que se va a quedar con él y le termina pegando, escapando, y ahí sí por fin la policía lo manda preso. Pero bueno, nada, la verdad que sí, es un caso que fue escalando. Yo creo que por el libertinaje, te diría. Es un caso donde escala por el libertinaje, porque él como que tuvo varias veces en la vida en el que quiso limitarse. Por ejemplo, cuando empezó la facultad, cuando empezó el ejército, cuando se mudó con su abuela. Él como que muchas veces quiso limitarse porque sabía que lo que hacía estaba mal, y de hecho por eso su alcoholismo y todo. Pero simplemente las cosas... simplemente su cabeza se iba desencadenando y iba cada vez haciendo cosas peores. Pero él quiso ponerse varios límites en diferentes momentos de su vida, entre comillas. Pero toda esta psicopatía terminaba aflorando de alguna manera, y cuando él encuentra el punto ciego de que realmente haciendo esto no iba a pasar nada, ahí es donde empieza a matar a diestra y a siniestra, y es la historia que acabamos de ver. Pero bueno. Y con todas las cosas que hizo encima, lo de caníbal queda por lo bajo, ¿eh?